El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Pinterest decide mi dibujo. Este consiste en básicamente poner palabras claves en el buscador de Pinterest y en base a los primeros resultados que salgan hacer un dibujo, o en este caso un personaje. Como ven en pantalla, me ha tocado para la creación del personaje una piel clara de género femenino y el cabello violeta. Me gusta el violeta. Para la ropa, 2 outfits según el concepto, veré cuál me conviene. Ojos color Goyo. ¡Wow! Mira qué Goyo. Cuando busqué el concepto me salieron resultados de arquitectura, así que opté por el personaje de la izquierda. El concepto es como tipo un chaboncito de lucha, ¿no? Comenzamos haciendo el boceto a mano. Esta parte es algo aburrida, así que les voy a poner esto para que no se vayan. Esto hay que pasarlo todo a digital. Hago el boceto a mano porque en el celu no me sale. Como sabrán, no tengo el lapicito, así que dibujo en el celular con el dedo índice. De testaruda nomás porque no es muy caro, pero me comentaron que era más fácil hacerlo con el dedo que con el lápiz. Aunque tal vez eso dependa más de la calidad del lápiz que otra cosa. Ahí ven que elegí la opción de la derecha porque siento que se adapta más al personaje, el hecho que sea como tipo una guerrera. Entonces dije, bueno, si va a usar espada todo, no vamos a ponerle un vestidito. Bueno, podría ser en realidad porque Frieren tiene vestido de una guerrera, pero bueno, me gustó más el segundo caso para adaptarlo a la personalidad que le quiero dar al personaje. Bueno, y acá pasamos a la parte del linear en digital. Esta parte me había olvidado grabarlo, así que quedó justo la parte... Ahí tuve un reseteo, perdón. Como decía, es lo que te graba Iris Paint cada que haces un dibujo. Y acá vamos a ir renderizando entre comillas, porque esto no se acerca ni ahí a lo que significa el renderizar, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que estamos renderizando. Mi método consiste en tirar un montón de manchas por todos lados. Bueno, no manchas, pero voy tirando los colores primero, después voy afilándolo y limpiando todo lo que sobre, ¿no? Aprovecho para mostrarles esto. ¡Tran! Es el nuevo logo del canal, porque bueno, el anterior era el muñequito con un fondo nomás, así que dije, no, se merece algo mejor el perfil del canal, así que dije, vamos a cambiarle el loguito. Ahí van a ver que siempre uso un montón de capas, pero un montón. Yo soy así, no sé por qué. Yo me organizo, mi cerebro se organiza así, con un montón de capas, y me manejo bien con eso. Sé que a muchos no les gusta dibujar con las capas, pero yo les juro que es mucho más cómodo y después no se van a arrepentir. La cosa está en saber usar las capas y no mezclarlas, porque después se hace un embole, que no encontrás la capa, que pintaste en otro lado, que tal. No. La idea es que las capas tengan un orden, entonces si vas a poner el linier de un lado, lo pones en una capa. Si vas a hacer el coloreado, lo pones en otra capa. Y así tenés que ir poniendo las capas correspondientes y no mezclarlas, porque ahí sí se te complica un montón. Por eso es algo de práctica. Yo no tengo práctica en esto del digital, pero tengo algo de experiencia usando capas por otras aplicaciones que usaba para hacer, por ejemplo, los planos. Así que nada, les recomiendo hacer capas. Y si no usan capas, practiquen e implementenlo. Si no les sale, bueno, a la primera obviamente a nadie le sale, a menos que seas un genio, pero se empieza de a poquito. Decís, bueno, voy a hacer linear de un lado y el coloreado de otro, y cada vez vas mejorando la técnica hasta que ya ni te das cuenta de que estás usando capas. Es como que tu cerebro lo va asociando y automáticamente ya lo tenés implementado y lo aplicás y ya no te molesta para nada. Ténganle fe al dibujo porque ahí se ve como un montón de manchones que estoy tirando a lo random. No, estoy agregando las sombras. Ahí estaba arreglando el ojito porque se veía un poco asimétrico con esas pestañitas tan particulares que le hago. Saben que esas pestañas las hago así por Rock Lee y por un personaje de Blue Lock, creo que se llamaba Ring. Aunque hay un montón de personajes que tienen las pestañas así, pero bueno, ellos son los principales por la cual lo hice. Me olvidé mencionar los pinceles que utilizo. Utilizo siempre el Maru para hacerle el linear. Después para colorear también uso el Maru, pero el que es liso. Y también utilizo el lápiz mágico, eso a veces para pintar algunas cosas, como el fondo y esas cosas, pero recién ahora lo empiezo a implementar, así que es algo bastante nuevo para mí. Va, todo nuevo. En cuanto a lo que respecta al personaje, sí, le agregué como una curita, no sé, una venda en la cara y en algunas partes del cuerpo, porque uno, lo vi en el personaje ese que me había tocado el concepto, y dos, porque siento que quedaría re bien. Quedaría re bien porque ella es una guerrera, así que dije, bueno. Después ven ahí el fueguito, ese fueguito es un fueguito. Ok, no es agua, es fueguito. Es una llama. Si no tienen, no sé, le inventé un poder ahí, dije, se ve cool, y lo vamos a ver. Se ve cool. Ya decir cool no es nada cool. No me importa, lo voy a seguir diciendo. Oh my god. Don't you know I'm a savage? Para este momento ya somos 7300 en el canal. Es un montonazo. En tan poco tiempo, porque habré empezado hace como 2 meses. Si bien mis 2 primeros shorts son de 2023, 2024, no me acuerdo, sí empecé a darle
importancia este año. Y es curioso porque yo me había olvidado que tenía un canal de YouTube y después vi, bueno, tuve un montón de canales, ok, les voy a decir la verdad, yo tuve un montón de canales y mostraba la cara, pero ya no más. Pero este sí que me había olvidado y después vi que tenía como 200 suscriptores y con esos 2 shorts y dije, esperá, si desde hace un montón que no subo, ¿cómo que están esos 200? Le vi potencial y dije, arrancamos de acá, empezamos de cero, pam, pam y bueno, hasta acá llegamos. Así que muchas gracias por eso. Y es una locura también lo que pasó con el primer video, me olvidé de mencionar, que creció un montón en vistas, era un montón. Yo la verdad que pensé que iba a llegar a 100 vistas con suerte, pero con suerte. Yo dije, si llega a las 1000 vistas, el video yo digo, es un éxito, me lo voy a tomar como un éxito. Pero llegó muchísimo más y digo, wow. Lo mismo con el segundo, pero a este es el que menos fe le tengo, así que nada, ya sé que este tanto en vistas no va a crecer porque es otro tipo de contenido distinto al que normalmente subo. Igual no se preocupen porque ya estoy preparando ese video, porque requiere bastante información, de buscar un montón, para no equivocarme tampoco, porque por ahí doy información errónea y es lo que no me gustaría hacer. Así que nada, es un trabajo de investigación y obviamente en una semana por ahí no lo puedo hacer porque uno tiene, o sea, literalmente estoy todo el día con información en la cabeza, pero tanto de la universidad como para hacer los videos. Así que dije, me voy a dar un descanso porque encima me vienen también las entregas finales, parcial, y digo, bueno, voy a intentar balancear todo, así que subo este video consuelo, le voy a decir, que no requiere de tanta información ni esfuerzo como los otros videos. Bueno, siguiendo con lo que es el video, para el personaje pensé en una chica con una personalidad algo salvaje, por eso al hacer el pelo le saqué algunos mechones, aunque en la foto original no se viera así, yo quise darle como ese aspecto salvaje, guerrera. Para la espada tuve que buscar modelos de espada, le agregué el color celeste porque sentía que pegaba más o menos con la paleta de colores que estaba usando, ¿no? Entonces dije, vamos a usar colores fríos, o sea, tenemos violeta, azul, bueno, soy violeta medio, pero violeta, azul, celeste y va a quedar mucho mejor, así que básicamente me tomé el camino fácil, ¿no? Digamos que nació el 8 de junio porque la dibujé ese día, así que es de Cáncer, así que los que son de Cáncer o los que nacieron el 8 de junio, díganme en los comentarios, por favor. Y como nació este año, sería del año de la serpiente, el año de la serpiente de madera. En el horóscopo chino, ¿no? Obviamente. Nos faltaría el nombre nomás. Escucho las propuestas en los comentarios de los nombres, así que vayan diciéndolo. Y después entre los más votados hacemos una encuesta y vemos qué nombre le dejamos. Para el pelo me olvidé grabarlo, así que quedó así. Pero bueno, una lástima. Quedó medio oscuro el pelo. Yo lo quería un poco más claro, pero se me fue el color. Le empecé a poner un montón de sombra y ya tenía otro color para cuando me di cuenta. Para el fondo en Pinterest me había olvidado buscarlo en concepto para ver qué podía ponerle de fondo, así que simplemente lo pinté por atrás un colorcito. Un rojo tirando bordó para generar un contraste, ¿no? Y bueno, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, acá están los saluditos que prometí. También si quieren aparecer en el próximo video, comenten saludos desde y yo en el próximo video los estaré agregando. Gracias y chau, chau, chau.